¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Sabe que cuando cantamos este hermoso canto, Muévete en mí, en realidad sí sucede algo en nuestro interior, un mover de la presencia de Dios en nuestra vida, porque Dios es un Dios espíritu, y la Biblia dice que donde 2 o 3 personas nos reunimos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Así que damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de alabanza. ¿Cómo le decimos a los muchachos que nos apoyaron el día de hoy? Dios los bendiga a todos. Gracias, muchachos, una bendición como siempre. Dios los bendiga y siga respaldando el ministerio de cada uno y los siga engrandeciendo donde quiera que vayan. Amén. Vamos a continuar con la serie de estudios Principios del Reino para ser feliz. Este es el tercer estudio, y le digo estudio porque aunque es una predicación, pero tiene mucha enseñanza, tiene más enseñanza que predicación. Y cuando digo predicación es lo que aplicamos a nuestra vida, y la enseñanza es la profundidad del texto bíblico desde su contexto original. Así que voy a invitarle hoy a que podamos darle esta continuidad, y le voy a decir a nuestro hermano Rolando que si me ayuda a compartir el material, ahí está en la primer banca. Déjeme decirle también algo. Guarde estos materiales para darle ese seguimiento. La semana pasada hubo algunas personas que no alcanzaron material. Los que no alcanzaron material, el hermano Alejandro ya tiene las copias de la semana pasada para que se las pueda solicitar a él y decirle: hermano, yo no tuve copia de la semana pasada, y él le va a entregar una esta mañana. Y el día de hoy vamos a tocar el tema multiplicación y provisión a través de la obediencia. Hemos estado hablando, el primer tema que mencionamos fue primero Dios, después mencionamos el segundo tema, lo mejor para Dios, y este tema es multiplicación y provisión. Es una secuencia: primero Dios, lo mejor para Dios, multiplicación y provisión. Y bueno, al hablar de estos tres temas, si usted recuerda, antes de comenzar con esta serie de mensajes, vimos el tema de la fidelidad en el servicio a Dios, que se acaba de publicar ahí en YouTube, ahí lo puede ver. Y cuando predicamos hace 3 semanas, 4 semanas, la fidelidad en el servicio de Dios o al servicio del Señor, mencionamos la parábola de los talentos y de aquellos personajes que el Señor les confió algunos talentos, a uno 5, a uno 3 y a uno 1, 2 y a uno 1. Y dice la Escritura que cada uno hizo lo que le correspondía menos uno. Así que hablamos de la fidelidad en el servicio de Dios, primero Dios, lo mejor para Dios, y ahora multiplicación y provisión. Aunque en este tema es el tercero de esta serie de mensajes, yo te voy a invitar a que me acompañes, por favor, a Lucas capítulo 9, verso número 10. El proceso de multiplicación comienza al creerle a Dios. Si nosotros queremos ver la multiplicación y la provisión de Dios, cuando deseamos que Él intervenga en un momento de escasez, en un momento de crisis, tenemos que comprender que ese proceso va a comenzar creyéndole a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios va a esperar que tengamos fe en Él. Y para ello, Dios siempre va a probar nuestra fe. Siempre. Dios conoce la fe que cada uno tiene y cómo está pidiendo y esperando en el Señor. Y si una persona duda, el Señor mismo le va a hacer sentir que está claudicando en su fe. Usted recuerda a Pedro cuando el Señor iba caminando fuera de la barca sobre las aguas, y Pedro en la barca le dice: Señor, si eres tú, déjame ir a ti. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y caminó en fe, mantuvo esa obediencia del Señor cuando le dijo: ven.
y él empezó a caminar sobre las aguas. Fue obediente, creyó y pudo caminar sobre las aguas. Pero después, cuando vino el viento fuerte y él empezó a ver las circunstancias a su alrededor, dice la Escritura que él se empezó a hundir. Y cuando él se empezó a hundir, él clamó diciendo: socórreme que perezco. En la obediencia y en la fe, él se mantuvo firme sobre las aguas. Caminaba sobre las aguas, algo sobrenatural de la manera en la que Jesús pudo caminar. Pedro también caminó sobre las aguas, pero cuando él se hundió, dice la Escritura que gritó: socórreme. Y el Señor fue porque él clamó, y la Biblia dice que cuando uno clama en momentos así, Dios responde, y Dios extiende su mano para ayudarnos, su mano derecha, y extiende la mano y saca a Pedro literalmente de las aguas y lo sube a la barca. Y lo primero que le dice a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste? Caminabas muy bien, ¿por qué dudaste? Por eso el proceso comienza con creerle a Dios. El proceso comienza cuando nuestra fe es probada por Dios y nosotros tenemos que actuar en fe. También hablamos algo de Santiago semanas atrás, diciendo que la fe sin obras era muerta. Así que tenemos que mantener nuestra fe con nuestras acciones. Dice la Escritura en Lucas capítulo número 9, verso número 10. Después de que el Señor había mandado en el contexto a los discípulos a predicar y a sanar a los enfermos, y que ellos lo hicieron en obediencia, Dios los respaldó porque veían cómo los enfermos sanaban. También, previo a este acontecimiento que voy a compartir, posteriormente, después de que ellos andaban predicando, porque el Señor los envió de dos en dos para sanar enfermos y predicar acerca del reino del Señor, dice la Escritura que recibieron la noticia de que Juan el Bautista había muerto, el primo del Señor Jesús, aquel que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y señalaba al Señor Jesús como el Salvador. Dice la Escritura que ellos recibieron la noticia de que Juan había muerto. Y Jesús, después de que ellos llegaron con Jesús para platicarle todo lo que ellos habían hecho y cómo habían enseñado acerca del reino del Señor y cómo se manifestaba el poder de Dios, dice la Escritura que Jesús se los llevó aparte a un lugar desierto para que descansaran, porque era cansado todo lo que ellos habían hecho, y los llevó a un lugar desierto para descansar. Y mucha gente se dio cuenta a dónde iban, y esa gente fue por diferentes caminos a tener un encuentro con Jesús, hasta que se reunieron más de 5,000 hombres, o cerca de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y ahí estaban esas 5,000 personas, varones, más las mujeres y los niños, escuchando al Señor Jesús sus enseñanzas. Dice la Escritura que cuando él estaba enseñando, me imagino que empezó desde las 12 del día, dieron la 1 de la tarde, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, y empezó a oscurecer, empezó a caer la noche. Y en ese momento vamos a iniciar esta historia. Vaya conmigo. Dice la Escritura: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Otro evangelio, los 4 evangelios hablan de esta experiencia que tuvieron los discípulos. Otro evangelio menciona que Jesús veía a esta gente con compasión, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Literalmente ellos estaban hambrientos de un Dios vivo que los cuidara, que los protegiera, que los alimentara. Y él tuvo compasión de ellos en otro evangelio, en esta misma referencia. Pero dice el verso número 12: pero el día comenzaba a declinar. Otro evangelio dice: empezó a caer la noche, se empezó a hacer de noche. Y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente. Ponga atención. Acercándose los 12 discípulos, los 12 se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a la gente. En otras palabras, ya termina la reunión, ya es demasiado tarde, ya se hace noche. Y dice la Escritura
que cuando ellos le dicen esta frase, despide la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Ahí no había nada donde comprar algo de alimento, estaban lejos de la ciudad o donde pudieran comprar alimento. Y la decisión de los discípulos es: Señor, ya no prediques más, ya no les enseñes más. La gente estaba recibiendo la palabra del Señor. ¿Cuántos recuerdan esa frase que el Señor Jesús le dijo a Satanás cuando Jesús tuvo hambre en el desierto? Ahí estaban en un lugar desierto. Jesús también pasó una etapa de prueba en el desierto. Dice la Escritura, y cuando él tuvo hambre y Satanás lo quiso tentar, él dijo a Satanás con la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás de alguna manera le quedó claro: mira, está bien, tengo hambre física, pero estoy alimentándome en este momento con la palabra del Señor. Y eso fortalece mi espíritu y hace que mi carne en mi debilidad sea fuerte. Cuando hablamos de alimentarnos de la palabra del Señor, estamos hablando de alimentarnos en nuestro interior para fortalecer nuestro espíritu y también ser fuertes en nuestra naturaleza carnal, humana. Dice la Escritura que los discípulos veían que la gente era mucha y era difícil darles algo de comer. Pero yo imagino que ellos también tenían hambre. Acababan de regresar de ir y predicar el evangelio y de sanar enfermos. Estaban cansados, estaban también con hambre. Y veían alrededor y pues no había mucha comida. Literalmente no había nada. Y cuando ellos tienen hambre, pues me imagino que ellos se juntaron y dijeron: oye, vamos a hablar con el Señor, que ya termine el culto para irnos a comer. Y cuando van y le dicen: Señor, despide a la gente, no tenemos nada de comida, ¿de dónde les vamos a dar? Solamente hay 5 panes y 2 pececillos, y eso porque un muchacho por ahí los traía, pero en realidad no es suficiente para alimentar a tantas personas. Cuando ellos escuchan esta frase, denles vosotros de comer, Él les está diciendo: primero, ustedes tienen que ser probados en su fe. Porque ustedes están pensando ahorita en el alimento físico y se están olvidando de lo más importante, el alimento espiritual. Y como lo dije en otro evangelio, dice la Escritura que el Señor los veía con compasión como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué pasa con una oveja que no tiene pastor? El pastor, uno de los cuidados que tiene sobre la oveja es llevarla a comer a delicados pastos, pastos verdes. Y Dios lleva a esas ovejas a los pastos verdes para que se alimenten. Como pastor alimenta a las ovejas. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que cuando pensamos que no hay nada, recordemos que nuestro pastor siempre nos llevará a pastos verdes. Es muy interesante comprender esta enseñanza del día de hoy, porque aunque está hablando de una multiplicación y provisión en un momento que literalmente no había suficiente para alimentar a más de 15,000 personas entre hombres, mujeres y niños, ellos pudieron ver que lo poco que había era suficiente cuando le creemos a Dios para cubrir toda la necesidad de esa gente. Dice la Escritura que cuando Él les dice: denles vosotros de comer, inmediatamente ellos le contestan: es que no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Pero estaban lejos de la ciudad, era un lugar desierto, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Imagínense: Señor, ya te dijimos que solamente hay 5 panes y 2 peces. Y tú nos sigues insistiendo que les demos de comer y que los agrupemos en grupos de 50 en 50. Otro evangelio, ya mencioné que los 4 evangelios mencionan y narran esta experiencia. Otro evangelio menciona que lo hicieron de 100 y 50. El Señor les dijo: júntenlos en grupos de 100 y de 50. Aunque aquí en Lucas solamente menciona de 50 en 50. Y dice la Escritura que lo hicieron. Miren, imagínense 15,000 personas, no hay nada de comer.
Los discípulos tienen 5 panes y 2 peces y el Señor les dice, denles vosotros de comer y agrúpenlos de 50 en 50. Les está diciendo, van a comer y ustedes les van a dar de comer. Y todavía ellos un poco confusos por lo que el Señor les está pidiendo. Imagínense cómo lograr que toda esa gente que estaba escuchando al Señor Jesús, su enseñanza, pudiera obedecer a lo que los discípulos les decían, diciendo, a ver, vamos a hacer grupos de 50. Cuando diga grupos de 50, sepárense y hagan grupos de 50. Y se juntaron los grupos de 50. La Biblia dice que así lo hicieron. Sí se juntaron los grupos y estuvieron todos los grupos acomodados de 50 en 50 o de 100 y 50, como lo dice otro evangelio. Al final de cuentas vemos que la gente obedeció a los discípulos y los discípulos obedecieron a Jesús en las instrucciones que Él les dio. Todavía no había la provisión, todavía no había una multiplicación, pero estaba ya una acción que el Señor les pedía y que ellos tenían que actuar en fe. Por eso el primer punto, el proceso comienza al creerle a Dios. Y ellos empezaron a actuar en fe. Bueno, vamos a juntar a la gente. Si el Señor dice eso, pues vamos a hacerlo. Dice la Escritura en Marcos 14, verso 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el verso 15 de Lucas 9, dice, así lo hicieron, haciendo sentar a todos y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Dice el verso 17, comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Lucas menciona que eran como 5,000 personas. Marcos menciona que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que podríamos considerar entre 10 y 15,000 personas. Y cuando ellos logran que la gente se agrupe, haciéndolos sentar a todos, otro evangelio dice que los hizo recostar. Es muy diferente sentarse a recostarse. ¿Cuál es la diferencia? Hay algo en común, que el sentarse es descansar, el acostarse es descansar, pero al estar sentado estamos poniendo atención. Al estar acostados o recostados es para cerrar los ojos y dormir, descansar en el Señor. Y dice la Escritura que así lo hicieron. Me llama la atención lo que viene enseguida, que es lo que yo quisiera que ustedes atesoraran esta mañana. Lo primero que hizo el Señor para mostrarles a los discípulos que tenían que aprender a que su fe fuera procesada y aprobar esa fe, actuando en fe, dice la Escritura que lo primero que hizo el Señor fue, a ver, traigan esos panes y esos peces. Se los llevaron al Señor Jesús, eran solamente 5 panes y 2 peces. Jesús los toma, dice la Escritura que lo primero que Él hizo, vaya conmigo, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Levantando los ojos al cielo porque sabía que Dios es nuestro proveedor. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de Abraham y su hijo? Cuando Dios le pidió a Abraham que diera en sacrificio a su primogénito, a su único hijo. Y Abraham dijo, no te preocupes, hijo, Jehová proveerá. Abraham le creyó a Dios, el proveedor, y Dios le proveyó. Aquí Dios levanta los ojos al cielo, dice la Escritura, lo bendijo y los partió y lo dio a los discípulos para que ellos lo pusiesen delante de la gente. Él lo parte, lo bendice y lo da a los discípulos para que ellos lo den a la gente. Él recibe y Él da para que ellos puedan dar. Y en ese momento, cuando Dios bendice, este evangelio, Lucas, no menciona que da gracias. Otro evangelio dice, entonces el Señor los tomó y dio gracias, los bendijo. Entonces se los dio a los discípulos y les dijo, denle a la gente o pónganlos delante de la gente. En ese momento, cuando ellos reciben el pan y los peces bendecidos,
dando gracias a Dios por lo que Él estaba recibiendo. Él les está enseñando, cuando ustedes reciban algo, aunque sea poco, hay que aprender a dar gracias. Hay que aprender a ser agradecidos y decirle al Señor: bendice, Señor, esto que tú me das. Aunque es poco, yo sé, Señor, que será suficiente para cubrir nuestras necesidades. Ese era el proceso de prueba de fe para ellos, que en el momento no lo comprendían, pero tenían que experimentar ese proceso de una manera sobrenatural. Dice la Escritura que cuando ellos tomaron esos panes bendecidos, esos peces bendecidos, y los pusieron delante de la gente, comieron todos y se saciaron, y recogiendo lo que les sobró, fueron 12 cestas de pedazos. Imagínense a los discípulos recibir los panes y los peces, 5 panes y 2 peces, y todavía les vuelve a decir: ahora sí, ya están bendecidos, repártanlos. Partió el pan y les dijo: ahí les va, compártanlo, yo me quedo con este, ya está bendecido. Pero Señor, si es muy poquito, con esto no va a alcanzar. No dijeron eso. Ellos fueron en obediencia y empezaron a poner delante de la gente el pan y los peces. Y la gente comía, tomaba del pan y tomaba de los peces de acuerdo a lo que la gente quería comer. Y dice la Escritura que comieron hasta que se saciaron. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta la comida? ¿A cuánto nos gusta comer? Y la verdad, hay algunos que comemos poquito y hay algunos que comemos mucho. Yo no sé de qué grupo tú eres, de los que comen poquito o de los que comen mucho, pero al final de cuentas todos comemos, todos necesitamos comer, es una necesidad física. Y cuando ellos comieron el pan y comieron del pescado, de los peces, ellos veían cómo al entregarlo de lo que el Señor les dio, ellos veían cómo se iba multiplicando. Ese es el milagro de la multiplicación para producir una provisión. No había lo suficiente, pero Dios proveyó a través de una multiplicación. ¿Y cómo se multiplica? Cuando nosotros aprendemos a recibir y a dar. Porque ellos recibieron esos panes y esos peces, los llevaron al Señor, Él los toma, los bendice y Él se los entrega a ellos. Y en ese momento ellos ven cómo Dios hace que eso poco sea mucho, suficiente para suplir necesidad. Y no solamente eso, dice la Escritura, que al final les dice aquí en Lucas que recogieron todo lo que sobró y fueron 12 canastas de los pedazos que sobraron. Otro evangelio dice que fueron 12 canastas de los pedazos del pan y de los peces también. Así que de los panes y de los peces recogieron 12 canastas de lo que sobró. ¿Qué le recuerda eso? Que no solamente Dios puede multiplicar para suplir nuestra necesidad, sino que nos sacia, nos satisface y hasta nos sobra. La Biblia dice que Él abrirá las ventanas de los cielos si somos obedientes y Él derramará bendición hasta que sobre. Primero sobre por fe y va a haber abundancia. Y cuando sobra, no es para desperdiciarlo, es para guardarlo. Dice la Escritura: vayan y junten, que el Señor les dijo: vayan y junten todos los pedazos para que no se desperdicie nada. Cuando Dios nos bendice, no debemos de desperdiciar lo que Dios nos da bendecido. ¿Está conmigo? Desperdiciar lo que Dios nos da es no ser buenos administradores, es no tomar buenas decisiones y en lugar de hacer lo correcto, como lo decíamos la semana pasada, hacer lo incorrecto. Cuando hacemos lo correcto, la bendición de Dios está correcto, entonces el devorador puede venir y puede robar la bendición que Dios nos dio. Cuando estamos haciendo lo correcto y el devorador quiere venir a robar esa bendición, dice la Escritura que Dios mismo viene y reprende al devorador de nuestras vidas. Y no estoy hablando solamente al devorador que viene y quiere afectar tus finanzas, es afectar todas las áreas de tu vida donde Dios te bendice, donde Dios promete una bendición.
Este pasaje, Marcos 6:43, dice, recogieron los pedazos, 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. O sea, no solamente fue panes, sino también peces, lo que sobró. Así que al ver este contexto vamos a entender que Dios probará nuestra fe antes de la multiplicación y antes de la provisión. ¿Cuántos quieren que Dios provea de una manera abundante en nuestras vidas? ¿Cuántos quieren que Dios multiplique las bendiciones en la iglesia, en los ministerios, en la vida pastoral, en la vida de las familias? Yo creo que todos queremos que Dios derrame bendición y que sobre y que abunde, pero para ello Dios va a probar nuestra fe antes de hacer una multiplicación o proveer. Vaya conmigo a Juan capítulo 6, verso 5. El Evangelio de Juan lo dice o lo hace como referencia de una manera un poco más específica, un poquito diferente a Lucas, pero veamos cómo Juan lo percibió. Y le voy a decir algo. En el primer evangelio que leímos de Lucas menciona que los 12 discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, despide a la gente, termina con la reunión. Y Jesús dijo, no Señor, no termino la reunión, denles de comer y vamos a seguir compartiendo el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en este evangelio de Juan vamos a notar que fue y los decían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Así que podemos notar que Juan menciona que Jesús probó la fe de Felipe específicamente, pero también de Andrés y de los otros discípulos. El propósito era probar la fe. Él pudo haber simplemente dicho, sí, ¿saben qué? Terminamos aquí, que se vayan ellos y se alojen en las ciudades cercanas, coman allá y mañana si quieren que vengan otra vez a la predicación, a la enseñanza. Pero él dijo, no, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. No podemos permitir que algo detenga el que el reino de Dios se siga extendiendo. No podemos dejar de predicar, de enseñar lo que el Señor nos ha pedido. Independientemente de que nos falten cosas, nada debe detener a la iglesia. La Biblia dice, ni aun las puertas del Hades, del infierno, van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia tiene que seguir caminando. Y cuando digo la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo tiene que seguir caminando. Tú y tu familia tienen que seguir caminando en fe en Cristo Jesús. Aunque haya escasez, aunque estemos en un desierto como en esta ocasión estas personas, tenemos que seguir caminando. Y la única manera de caminar en fe es manteniéndonos firmes en la palabra de Dios, en lo que proviene de parte de Dios para que nuestra fe sea fuerte. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Una mujer de fe, un hombre de fe es una persona que ha puesto su convicción en la palabra de Dios. Cree firmemente en lo que Dios dice y es obediente. Cuando uno dice que cree en Dios es porque está siendo obediente a lo que Dios dice. Cuando uno dice que cree en Dios y no es obediente, en realidad no cree en Dios, es un incrédulo porque no está haciendo lo que Dios le está pidiendo. No puede operar la fe en la vida de este hombre porque es una fe infructuosa. No va a producir el fruto que la persona espera. Santiago dice, si vas a pedir algo, pídelo con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la ola del mar que es llevada de un lugar a otro. No espere tal persona recibir lo que ha pedido de parte del Señor. Así que una persona que no recibe es una persona que está dudando. Felipe estaba dudando, él no podía recibir la multiplicación y la provisión. Pero cuando él fue obediente al tomar lo bendecido por el Señor y repartirlo, en ese momento Felipe empieza a activar su fe y empieza a ver lo sobrenatural de la multiplicación en sus propias manos, de la provisión de Dios en sus propias manos para alimentar y saciar el hambre de muchos. Eso es lo maravilloso de esta enseñanza. Pero hay algo más que quisiera
compartir contigo. Ve conmigo a Mateo 25, verso 19. Lo correcto al obedecer es recibir y dar o recibir y devolver. ¿Usted qué piensa? Lo correcto al obedecer es recibir y dar o recibir y devolver. Es muy diferente. Recibir y dar es recibo y doy a personas que no le pertenecen. Recibir y devolver es que recibo y devuelvo de aquel que me dio. Le estoy devolviendo. Por eso cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de ofrendas, cuando hablamos de diezmos, hablamos de que es mi concepto personal. Si usted tiene un concepto diferente, es muy respetable. Pero a Dios no se le dan los diezmos o las ofrendas. A Dios se le devuelven porque le pertenece a Dios. Y ya lo vimos en las clases pasadas. Es algo que le pertenece a Dios. Yo no le puedo dar algo que le pertenece a Dios. Imagínense que Víctor me da la llave de su carro y me dice: pastor, tenga para que pueda llevar a algunos hermanos a su casa. Nosotros vamos a estar aquí en la iglesia todavía ensayando. Y él me da la llave de su carro y me llevo el carro y voy y dejo a algunas personas a sus casas. Y luego regreso y luego le digo: Víctor, ¿sabes qué? Yo quiero darte como bendición este carro. Ten las llaves. ¿Y qué va a decir él? Pero es mi carro. Es que es mi carro. ¿Cómo me vas a dar algo que es mío? Lo correcto es: Víctor, aquí están las llaves, te devuelvo tu carro. Gracias, fue una bendición. Por eso el concepto correcto es devolverle a Dios. Cuando los discípulos le entregan al Señor los panes y los peces, Él los toma, los bendice y les vuelve a dar a los discípulos lo bendecido. Y dice la Escritura que eso fue multiplicado y fue el medio de provisión de parte del Señor. Y ellos vieron la provisión en sus manos, porque ellos aprendieron a recibir y a dar. Pero también antes de recibir y dar, dice la Escritura que recibieron y lo llevaron a Jesús. ¿Quién es el dador de todas las cosas? Dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios. Este pasaje de Mateo 25, 19, mire cómo lo expresa Mateo. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mencioné acerca del tema de la fidelidad en el servicio a Dios hace 4 semanas. Y aquí en esta parábola de los talentos, Mateo nos enseña en realidad que es devolverle a Dios lo que es de Dios, lo que le pertenece a Dios. Y es una manera muy clara. Dice aquí que después de mucho tiempo, después de que Él les entregó a unos 5 talentos, a otro 12, a otro 1, vino para hacer cuentas con ellos. Y mire lo que dice la Escritura: y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Miedo tiene que ver con incredulidad. Tuve miedo, pero mire lo que dice enseguida.
Y fui, ¿y qué hizo? Escondí mi talento o tu talento. Escondí tu talento, lo que te pertenece a ti, lo escondí. Qué tremendo cuando escondemos lo que le pertenece a Dios. Y dice la Escritura, lo escondí en la tierra. Y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Sí sabía que le pertenecía a Dios. Le estaba devolviendo a Dios lo que era de Dios, pero no lo multiplicó. Y el Señor le responde, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, lo que le pertenece al Señor. Dios espera solamente que le devolvamos lo que a Él le pertenece para que entonces la multiplicación y la provisión se dé. Hay algo muy interesante aquí. Dice la Escritura, verso 28. Él le dice a los que están ahí, quítenle pues el talento y dénselo a aquel que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que tiene le será dado y tendrá más. Cuando habla de que le será dado y tendrá más, habla de aquel que tiene y que ha aprendido a creerle a Dios, que ha sido probada su fe y que Dios le ha bendecido con la multiplicación. Y sigue Dios bendiciéndolo. Y dice la Escritura, tendrá más. Lo voy a aplicar de esta manera. Este es el año 2021. Este es el año 2022. En el año 2021 yo trabajé y le devolví a Dios lo que es del Señor. En el año 2022 yo puedo ver por fe una provisión y multiplicación porque Dios así me lo ha prometido. Y tengo que actuar en fe y creer que este año 2022 voy a lograr lo que en el 2021 no logré, porque gracias a lo que hice en el 2021, Dios me va a conceder en este año lo que tanto anhelé. La Biblia lo define así: la gloria del 2022 será mayor que la gloria del 2021. Está diciendo, todavía no ves la multiplicación y la provisión, pero viene la recompensa. De que viene. Mira, hermanos, no hay mayor felicidad que ver cuando Dios nos bendice. O sea, no vemos nada, es muy poco, pero Dios dice, si eres fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Si yo soy fiel aquí, acá voy a estar en la multiplicación y en la provisión, en lo mucho. Entender este concepto, este principio, nos lleva a tener una mentalidad de fe, una mentalidad en la que podemos ver que Dios puede multiplicar y proveer en todas las áreas de nuestra vida. Y digo todas, no es solamente un concepto de finanzas, es un concepto de fe. Cuando tú tienes fe, entonces eres obediente. Cuando ellos obedecieron, la fe se activó y entonces vino la multiplicación y la provisión. Así que darle al Señor no es lo correcto. Hay que devolverle al Señor, eso es lo correcto. Por último, en tu material ya no hay más. Concluimos. Pero por último, cuando hablamos de obediencia, para que Dios nos pueda exaltar, cuando tú eres obediente por fe o por la fe, aprendes a humillarte, a negarte a ti mismo, a hacer a un lado la duda, la incredulidad, y aprendes a mantenerte firme
y a esperar la exaltación del Señor. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue humilde, fue fiel a Dios y se humilló. Y fue obediente, porque fue humillado y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a esa obediencia, dice que Dios lo exaltó. Cuando termina esta multiplicación de los panes y los peces, léalo usted en los evangelios, si quiere lea los 4. Cuando termina, dice la Escritura que la gente, al ver cómo pudo alimentar a casi 15,000 personas, estaban sorprendidos y decían: verdaderamente este es el Hijo de Dios, es alguien sobrenatural que tiene un poder del cielo. Y lo andaban buscando para tomarlo. Escuche bien, así lo dice la Biblia. Lo estaban buscando para tomarlo y hacerlo rey. Rey. Y él, al saber eso, dice la Escritura, que se fue a un lugar lejos y solo, porque sabía que no era el tiempo y que él no esperaba ser rey aquí en la tierra. Él esperaba ser rey en el reino de los cielos. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Dios le exaltó. Dios te exalta. Dios levanta tu cabeza. Dios te va a sacar de la escasez y te va a traer a la provisión. Dios te va a sacar de la enfermedad y te va a traer a la salud. Dios te va a traer de la inseguridad y te va a traer a la seguridad. Pero tenemos que permitir que esa fe que va a ser probada sea aprobada. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos fe? ¿Cuántos creen que el declarar que Dios es nuestro proveedor es poder? Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando tú haces en obediencia y por fe lo que Él te pide, va a venir un poder sobrenatural sobre tu vida, que va a hacer que tú seas, después de un tiempo en el que sientes que no ves más que desierto, ahora veas un valle donde hay un césped verde, donde puedes alimentarte tú y toda tu familia. En uno de esos evangelios menciona que ellos se recostaron sobre la hierba verde. Pastos verdes. Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor. Déjame decirte algo. Jesús te ve. Jesús te conoce y tiene compasión de ti. Y quiere proveerte y quiere multiplicarte. Lo único que espera es que tú decidas hoy decirle: Señor, hoy decido en mi corazón creerte a ti. Quiero ver la provisión y quiero ver la multiplicación. Yo te quiero invitar esta mañana a que oremos al Señor. Y si tú crees que Dios puede sacarte de esta condición de desierto, de 5 panes y 2 peces, y traerte a donde hay pastos verdes, y también puedas tener ya no 5 panes y 2 peces, sino que suplas tu necesidad y te sobren 12 canastas. No solamente que tengas lo necesario, sino te sobre. Y cuando te sobra, yo le pregunto: ¿damos con liberalidad? Claro que sí. Podemos darle al que tiene hambre, podemos darle al que necesita vestido, podemos darle a aquel que está enfermo, podemos dar con liberalidad porque nos sobra. Pero cuando no nos sobra, le pensamos, dudamos y decimos: es que pues o como yo o le doy de comer a él.
¿Y qué fue lo que hizo los discípulos? Señor, 5 panes y 2 peces, apenas nos alcanzan a nosotros 12, despídelos y con esto comemos nosotros. Vamos a darle de comer a todos. Dios quiere bendecir tu vida para que seas un canal de bendición como lo hizo con los discípulos. Ponte de pie y voy a invitar a los muchachos, si pueden pasar por aquí y vamos a orar. Quisiera hacer una oración por tu vida para que Dios provea y multiplique en tu necesidad.